Gabus renunció a su trabajo en publicidad en el mejor momento de su carrera. David se inició en lo laboral nada menos que desde el estudio de diseño Morillas. Después montó su propio estudio, Cabús Comunicació, donde realizó la función de director creativo y coordinador durante 21 años. Justo cuando ganaba los mejores premios del sector, sufrió, como él lo llama, un colapso mental. Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ryan. Muy bien. Con ganas de hablar contigo. Muchas ganas. Yo también. David, dices que no somos nuestro trabajo. ¿Qué somos? A ver, yo considero que al final esta reflexión lo que viene a decir es que no podemos exclusivamente centrarnos en el trabajo. Es decir, nosotros somos un conjunto de cosas. Nos han vendido la historia de que el trabajo es lo más importante, que tal vez sí, no te digo que no, pero es que además somos muchas otras cosas. Somos las aficiones que tenemos, somos las amistades que tenemos, somos la familia que tenemos, somos, yo qué sé, lo que nos gusta hacer, o de lo que nos gusta hablar, de la música que escuchamos, los libros que leemos. Yo tengo la sensación de que somos un conjunto de cosas. Estoy como muy a disgusto, porque yo desgraciadamente me centré mucho en el trabajo, ¿no? Y cuando te falla el trabajo te quedas como muy mal. Entonces, pienso que es importante que tengamos en cuenta que el trabajo evidentemente es una parcela importante de nuestra vida, obviamente, claro, pero es que hay muchas más y somos un conjunto de... Si yo te hubiese preguntado esto hace 10 años, ¿qué me hubieses contestado? O sea, si yo te hubiese preguntado, ¿tú qué eres, David? Ya, claro, a lo mejor 10 no, pero unos cuantos más sí. Yo te hubiese dicho que para mí el trabajo era lo más importante, claro, obviamente. Eso también te das cuenta con el tiempo y con los errores, sobre todo, sí, con las pifiadas y demás. Cuando eres joven, que sales de la universidad, tocas, te quieres comer el mundo y es normal, quieres ser el mejor, el más competitivo. En parte lo entiendo, es normal. No todo el mundo es así, pero entiendo que te quieras comer el mundo. Forma parte de la juventud y de la energía que tienes cuando eres muy joven, ¿no? Y entonces, claro, me lo preguntas eso cuando tenía el estudio, antes de que para mí el trabajo es súper importante, me llena un montón, estoy súper satisfecho, tal, tal, tal. Muchas cosas positivas, ¿no? Y claro que lo prioricé muchísimo. Pero con el tiempo, es lo que te digo, y eso te das cuenta que no, que hay que encontrar equilibrios, si no te vuelves Ya. un adicto al trabajo. ¿Y por qué decides tú en un momento dado de tu carrera, en un momento tan bueno, parar? Bueno, no es que decidiese yo parar, es que las circunstancias me obligaron a parar. Debo decir que cuando emprendí y monté el estudio, las cosas fueron muy bien, realmente muy bien a nivel profesional, muy bien. Monté un estudio pequeñito, que éramos dos, tres personas, cuatro como mucho, y había mucho trabajo, aprendimos mucho, yo el primero, porque claro, cuando sales de la facultad, a pesar de que pasé un periodo cortito en el estudio Morillas, que aprendí mucho también, claro, todo es muy nuevo, es un aprendizaje bestial y de gestionar también un estudio, ¿no? Y fueron como 20 y pico años fantásticos, pero sí que es cierto que yo he sido una persona muy, muy autoexigente, muy perfeccionista, que eso por una parte bien gestionado es bueno, pero llevado al límite es bastante complicado de gestionar y difícil. Entonces, ¿qué pasó? Que durante ese periodo de tiempo las cosas fueron muy bien, e incluso como tú decías, ganábamos premios, de alguna manera, Cabus Comunicació, el estudio, estaba como en boca de todo el mundo, ¿no? Y como que se esperaba que siempre hiciésemos un proyecto como diferente, nuevo, etcétera. Y eso que inicialmente no lo llevaba nadie como una presión, sino como, bueno, forma parte de esta actividad. Los últimos años empezó a pesar mucho, en mí muchísimo, esta presión de querer hacer más, más y mejor y ganar premios y no sé qué. Y eso, sinceramente, acabó mal a nivel de salud mía, de mi salud mental, física y de todos los tipos, con estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Y también, por qué no decirlo, lo puedo decir, con conductas evasivas adictivas.
Y los 2 últimos años fueron horribles y tuve que cerrar. Y tuve que cerrar. Para que los oyentes se sitúen, cuéntanos cómo era tu día a día y cuál era tu actividad, ¿vale? ¿Algún cliente con el que trabajarais? O sea, lo que quiero es poner en contexto. Un día normal, pues iba, no sé, a trabajar, pongamos, tempranito a las 8 de la mañana, sí, pongamos sobre las 8. Em, había una parte de gestión con clientes, con proveedores, que esta la hacía yo, ¿vale? Pues llamar, no sé qué, gestiones más de tipo directa con esos clientes y proveedores. Y sobre todo lo que yo hacía durante el día es más la parte conceptual de los proyectos. Cuando entraba un proyecto yo hacía más esa parte conceptual, que es con la que disfruto más y con la que me lo paso mejor. Y bueno, esa parte conceptual, que es la que define cómo sea el proyecto, es la que llevaba más tiempo a lo largo de los días, ¿no? Con la que me intentaba dedicarme más tiempo, aunque también hay una parte obviamente mecánica delante del ordenador que también es de hacer, ¿eh? Pero bueno, si a las 8 comía, no sé, en menús habitualmente en el barrio y acababa tarde también. Trabajaba muchas horas, sí, demasiadas horas, claro. Esa parte conceptual, David, pongamos, piensa en algún proyecto concreto, porque hay mucha gente que probablemente no sabe cómo funciona el diseño gráfico o el Vale, diseño en general, la creatividad, ¿no? Y me sí. gustaría entrar un poco ahí. Yo soy diseñador gráfico, ¿eh? El diseño tiene muchas variantes, etcétera, etcétera. Yo me formé en diseño gráfico. Entonces, a ver, el diseño gráfico, según lo entiendo yo, porque hay muchas maneras de entender esta profesión y esta actividad. Yo la entiendo como que nosotros, como diseñadores gráficos, solucionamos problemas de comunicación de los clientes, ¿vale? El cliente tiene un problema de comunicación y un diseñador gráfico, director creativo es igual. Al final, hacemos más o menos lo mismo. Le solucionamos ese problema, ¿vale? Yo no soy de los que piensan que el diseño gráfico es una actividad artística. Yo Vale, no. Pero es lícito y está bien y mucha gente lo entiende así y es genial. Yo no, yo necesito que haya un briefing, un target, unos condicionantes para poder trabajar. Si no me pierdo, si no ya me dedico a otra cosa más artística, ¿no? Entonces, delante de un problema de comunicación que tiene un cliente, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner un caso concreto, un consultorio de medicina estética, ¿vale? ujú, La consultorio de medicina estética, la doctora me llama y dice, oye, necesito hacerme toda la imagen corporativa, toda la identidad, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que posicionar en su sector y en su segmento este consultorio, valorar si tiene un elemento diferencial con el cual potenciarlo, si es adecuado, y todo eso, y tener en cuenta a quién va dirigido, al target, a qué personas va dirigido ese consultorio. Eh, y bueno, a partir de todas estas premisas hay que conceptualizar, es decir, generar un concepto de comunicación, una idea de comunicación que sea sólida, que tenga unas características, ¿no? Por ejemplo, que sea sólida, que sea temporal, que sea, si puede ser, específica para ese cliente. Una serie de condicionantes, ¿no? Y a partir de aquí generas una estrategia de comunicación y lo plasmas visualmente. vale. No sé si Sí, 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 sí. te ha entendido un poquito. Sí, 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 yo creo que perfectamente, sí. Entiendo que un proceso de ese tipo, de conceptualizar los distintos, además, o sea, primero conceptualizar y luego desarrollar los distintos elementos de comunicación que van a ser necesarios, eso implica que hay una asociación constante de ideas entre los procesos internos que uno vive y lo cultural, ¿no? Lo que lees, las películas que ves, total, y claro, entiendo que tu cabeza no paraba, o sea, incluso fuera del estudio. cierto. Yo recuerdo una vez incluso que iba por la calle, esto hace mucho tiempo, era bastante joven, y estaba mirando obsesivamente carteles, todo, todo, hasta que digo, ¡ah!
tuve como una sensación de decir, ¿pero qué me pasa? Es que no solo veo carteles, letras, números, ta, 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 digo, que esto no es así, ¿eh? Que no voy bien. Sí, pero llega a ser muy obsesivo. No, 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 llega a ser como muy obsesivo. A ver, yo con el tiempo lo que me he dado cuenta, o creo que es bueno, es que nuestra cabeza como creativos, a ver, funciona un poco diferente a la cabeza, a la mente, mejor dicho, a la mente de otro tipo de profesionales, ni mejor ni peor, diferente. No, aquí no va, la cosa no va de mejor ni peor, no, diferente. Es verdad que hay una forma de ver las cosas tal vez un poco diferente que alguien que se dedique, pues yo que sé, a la banca, que tendrá sus características diferentes, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que una mente de un creativo, cuanto más nutrida esté de diferentes cuestiones, ámbitos e intereses, mejor. Más plasticidad tiene, más flexible es a la hora de encarar cualquier proyecto y a la hora de también de saber parar, porque cuando, por ejemplo, yo tengo diferentes puntos de interés, ¿no? Me encanta el cine, voy muy a menudo. Primero me nutre, pero a la vez desconecto de, ¿sabes? Ya. Tiene como dos funciones. Por ejemplo, yo hago ejercicio de forma regular. Me nutre a nivel personal porque me siento bien y desconecto la hora y media que estoy haciendo ejercicio, desconecto totalmente de los proyectos, de mis historias, tal, tal, tal. Yo qué sé. Cada uno tiene sus fuentes de desconexión y nutrición a la vez, ¿no? Yo me siento muy identificado con esa forma de funcionar y en este momento específicamente estoy en un momento de intentar frenar, pero me cuesta muchísimo frenar. No estoy Ya. en un estado disfuncional porque yo cuido mucho eso al dejar de consumir, pero sí que me noto, ¿sabes? Cuando te estás notando que no puedes desconectar, no, tu cabeza no puede parar, da igual lo que estés haciendo, ¿no? Y pienso, siempre termino pensando, me miro y digo, a ver, ¿de qué me estoy escapando? Porque aparte de que sea mi inercia y aparte de que mi mente funciona así, empiezo a pensar que también estoy escapando de algo. ¿Tú qué crees en ese sentido? ¿Tú escapabas de algo? Yo no tengo la sensación de, es decir, a ver, sí que es verdad que en algunos momentos de mi vida he utilizado el trabajo como forma de evasión, de evadirme, no sé exactamente de qué, seguramente de mí mismo. A ver, cuando las cosas iban bien, que no, yo no tenía esos problemas que tuve de ansiedad, de angustia, de yo qué sé, de vacío Sí. existencial, etcétera, etcétera, me lo disfrutaba mucho. Es que a mí este trabajo me encanta, me lo paso realmente muy bien, disfruto mucho. Pero cuando intervienen cuestiones emocionales que no controlo, pues yo qué sé, un ego desmesurado, que lo tuve, es cierto, Claro, que competitividad desmesurada, perfección, es que entonces cuando todo se va al traste, entonces es cuando ya no disfrutas y entonces pasa a ser como una vale. angustia, y no sé, no sabría decirte muy bien. O sea que tú crees que es posible disfrutar con este trabajo sin obsesionarse y, por supuesto, sin pasar ya a que sea el propio ego o, ¿no? O la propia competitividad lo que te haga funcionar. ¿Tú crees que se puede disfrutar sin obsesionarse? Sí, ahora puedo decir que sí. Ya sí, después de un montón de años trabajando, me ha costado mucho entenderlo, pero sí, creo que sí. No es fácil, ¿eh? Entiendo No, que no es fácil, pero se ha de trabajar y se ha de entrenar. Es como todo. Cuando yo digo, yo, que tú sabes que yo hago mentorías, aparte de trabajar como diseñador gráfico y director creativo, yo hago mentorías que es asesorar, ayudar a perfiles creativos, diseñadores sobre todo, cuando están en estas situaciones. Yo les digo, oye, lo más importante es disfrutar del proceso. Si disfrutas, luego ya pasarán cosas interesantes. ya, Y yo me doy cuenta que es así. Y cuando miro en mi pasado, etcétera, etcétera, pues las cosas que han tenido una cierta notoriedad a nivel de proyectos siempre han sido hechas bajo esa idea de disfrutar. Vamos a disfrutar de. vale, Y incluso analizando, me he dado cuenta que hay como unos rituales que te ponen en modo disfrute. anda. No, no, sí, sí, es muy curioso. Y si quieres, si te parece, los puedo compartir, no tengo ningún Sí. problema. Eso como Sí. tú quieras. Pues ahora estabas hablando y pensaba, yo voy a tener que contratarle la mentoría porque de verdad que yo estoy en un momento que... Ah, encantado, encantado, porque no, te aseguro que funciona muy bien. Y Mm, el hecho de verbalizarlas y de reflexionar sobre estas cuestiones ayuda mucho. Pero sí que puedo deciros que primero uno ha de tener claro que quiere encontrar un equilibrio en su vida.
Eso a nivel laboral, personal, etcétera, etcétera. Que lo quiere, porque si no, no hay nada que hacer. Si claro, es una persona que dice, no, 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 a mí el trabajo a 100, a full, con estas personas es que no se puede trabajar, porque no, no es el caso. En el momento que alguien, como por ejemplo, tú que dices, oye, noto qué tal, entonces ya se puede trabajar, porque cuando alguien ya asume y es consciente de ciertas cosas, como las que tú estás mm, comentando ahora, ya se puede empezar a trabajar y yo puedo decir que se puede trabajar y se puede disfrutar trabajando. sí, Y que cuando disfrutas trabajando pasan cosas realmente interesantes, realmente notorias. Y te diría que es como el paso previo a llegar a la excelencia. Es la sí. mejor manera de llegar a la excelencia, creo yo, ¿eh? Esto son opiniones mías que Sí. no son ciencia cierta de nada, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué me he dado cuenta yo? Cuando yo empiezo a despertarme de madrugada con la necesidad de apuntar ideas, durante el momento en que estoy apuntando pienso, guau, esto es genial, ¿no? Y ahora, afortunadamente, al día siguiente no lo llevo a cabo, me espero 2, 3, 4 días y vuelvo a mirar la idea y veo, y pienso, pues esto es una mierda. Pero en este momento me ha parecido Claro, genial. pero es normal. Pero esto que te pasa es normal, forma parte del proceso creativo. Ya, Porque tu mente está ahí dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Lo que es casi imposible o muy difícil es que tengas un proyecto en mente y a los 10 minutos ya tengas solución. Eso lo hará un genio, pero en sí, fin, yo no lo soy personalmente. Necesito un método, trabajar, un proceso, total, una maduración. Pero esto es normal, nos pasa a todos, a mí también. Me levanto con una buena idea, ostras, sí, pam, pam, pam. Pero porque la mente está trabajando. Y ya. durmiendo es curioso, a ver si creo que también te habrá pasado. Te vas a dormir con una idea que está como a medias, tal, tal, y te despiertas y la ves más clara. Sí, No sé si te ha pasado. sí, O sí, esto que sí, te pasa a ti de despertar de medianoche y apuntar. sí. Necesitan las ideas, pienso yo, que aparte de tener un proceso concreto de trabajo, una metodología de trabajo, necesitan madurarse. Sí, sí, Eso pienso que sí. totalmente. Hay una cosa que me llamó la atención cuando estaba preparando esta entrevista, que decías que los proyectos profesionales no te cambian la vida, ¿no? Y, joder, cuando eres tan obsesivo trabajando como yo y tanta otra gente, piensas, realmente, sí, sí que tenemos la sensación de que nos cambia la vida el trabajo, ¿no? Porque estamos todos detrás de eso, ¿no? Y, ¿qué es lo que realmente nos cambia la vida entonces? Yo pienso que, a ver, los proyectos profesionales nos abren puertas, por supuesto, claro, y es importante, claro. mm, Hay que trabajar. Y si trabajas de algo que te gusta y te apasiona, pues hay que dedicarle muchas horas. Eso es así. En la mayoría de casos no te cambian la vida. Ya, En la mayoría. Hay casos que sí, yo que sé, pongo un ejemplo. A Bill Gates le cambió la vida, claro. O sea, mucha gente le ha cambiado la vida, pero claro, son casos muy concretos. A la mayoría ya. de mortales no nos cambia la vida. En cambio, pienso que los proyectos personales, pero no solo vinculados al trabajo, sino los personales de vida, de familia, de tener hijos o no tener hijos, hablo muy en genérico, eso realmente te cambia la vida. Lo que pasa que lo paradójico es cierto que siempre dedicamos tantísimas horas a trabajar, muchas veces porque se necesita, porque el modelo que vivimos te exige, porque los alquileres son muy altos, pero otras veces es por lo que estamos hablando ahora todo el rato, ¿no? Por una conducta casi compulsiva con el trabajo. Mm, Claro, ahí yo pienso que hay que hacer un trabajo personal e interior de decir, bueno, ¿yo qué quiero en la vida? Tengo 40, 45 años, yo tengo más, ¿eh? Los que sea, que haces como un balance a veces, de repente dices, ¿yo quiero continuar así o quiero replantearme mi vida? Y si tú quieres encontrar un poco de equilibrio y decir, vale, yo quiero trabajar en lo mío, que me encanta, me apasiona, pero también quiero tener una vida personal, dedicarme a mi familia, a mi hijo, o a dedicarme, yo que sé, a ir al cine cada tal, lo que sea, o sea, de renunciar a algo material, eso es obvio. En vez de tener un cochazo, pues tendrás un coche normal. En vez de tener una casa bestial, pues tendrás un piso. Pero claro, es que esto es así, todo no puede ser. pero a ti no te pasó, David, que cuando estás metido ahí, mm, no eres, o sea, no tienes mucha capacidad para saber si tú realmente quieres más estar en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero pienso, a ver, Ollán, pues yo qué sé, podrías dedicar más tiempo a hacer excursiones. Yo oigo a mis colegas que se van al monte, ¿no? Aquí en el norte y Sí, digo, sí, sí.
cógete más tiempo para esto, o empiezo a pensar actividades, pero como lo que hago en el trabajo me genera tantísima adrenalina, nada se Ya, parece a eso. Entonces entiendo que debe, que el objetivo al final tiene que ser reducir para ir probando, ¿no? Otras cosas y ver que eso te genera bienestar. exacto. Es la clave esta. Lo que acabas de Claro, decir es perfecto, David. El trabajo, como son trabajos que nos apasionan, que nos gustan mucho, efectivamente nos dan mucha satisfacción, o sea, mucha adrenalina, y todo lo otro es como, qué sí, aburrimiento, ¿no? Si me lo sí, paso genial trabajando. Pero es que hay que partir de la base que en el momento que paras y haces otra actividad, estás ayudando a que el proceso de maduración vaya a más, el vale, proceso del proyecto. Eso como punto de partida. Pero claro, tendrás de encontrar una actividad que te motive mínimamente. Claro, si me dices que ir a caminar o al bosque no te motiva a cero, pues no, busca otra actividad. Pero claro, claro, ¿sabes? sí, Pero de verdad que es importante tener en nuestro día a día esos momentos de desconexión, de nutrir la mente con otras cuestiones. Al final, si por ejemplo vas a caminar por el bosque, verás que es una maravilla y que, wow, qué fantástico poder ver las flores, oler, tal, sí, no sé, buscar las cosas también positivas de otras actividades que te nutran, que te desconecten, pero mientras tanto la mente continúa trabajando con el proyecto, pero en un segundo plano y claro, te ayuda. Y cuando vuelves a retomar el proyecto lo ves diferente. vale. ¿Tenemos un propósito? O sea, ¿cómo podemos descubrir ese propósito? Sí, Mira, yo pienso que el propósito, que al final el propósito es realmente aquello con lo que disfrutas, aquello con lo que realmente te sientes, eh, la razón por la cual te levantas, como es tu caso, seguramente tú tu propósito ya lo tienes, pero a mm, lo mejor hay que ajustarlo simplemente, es cuestión de verlo, ¿no? Pero mucha gente no tiene no tiene un propósito. Por ejemplo, en el ámbito, pongamos mi ámbito, en el ámbito del diseño gráfico, mm, o de cualquier actividad, tener un propósito lo que quiere decir es eso, aquella actividad que que te motiva y te hace levantar cada día con ilusión y ganas. Eh, Cuando encuentras este propósito, realmente te cambian muchas cosas, ¿eh? Y ves la vida de otra forma. ¿Cómo se encuentra este propósito? A ver, es un proceso, no hay yo no tengo una fórmula mágica haciendo A, B, C, lo encuentras. No, es un trabajo que se ha de hacer. Yo ayudo a las personas con las que trabajo en mentoría a buscar ese propósito. A veces es más fácil y a veces cuesta más. claro. Pero, por ejemplo, al final es algo que ese propósito al final ha de ser una actividad con la que te sientas bien, con la que te sientas cómodo, que creas que aporta algo a alguien. Ujú, Básicamente sería, un poco iría por ahí. sí. Sí, y que estuviese en armonía con todo tu contexto, ¿no? Con familia, Efectivamente, con tal, alineado, alineado. exacto. Esa es la palabra, que esté todo alineado con tu forma de pensar, tu forma de hacer, todo alineado, porque si no es como que las cosas no acaban de Claro, cuadrar. claro. ¿Cómo fue en el momento que tú, colapsas? Que estabas en ese momento, tenías hijos, pareja? Sí, estaba casado de hecho y tenía 2 hijos. Vale, Em, a ver, a mí se me juntó un par de cosas, es decir, yo empecé a gestionar, como te decía, los últimos año y medio, 2 de tener el estudio, em, empecé a tener problemas de gestión mío emocional con el trabajo. Ya no disfrutaba, me estaba estresando mucho, y por otra parte me exigía mucho y no podía darlo porque no estaba bien, claro, efectivamente. Y aparte se inició un proceso de separación, divorcio con mi exmujer. Se me vale, juntaron las dos cosas. Posiblemente, en parte fue debido a, en parte hay muchos, cuando alguien se divorcia, se separa, son muchos factores, pero solamente un factor fue que yo era muy adicto al trabajo, trabajaba demasiado. ya, Y lo reconozco, lo veo después, pues estas cosas las ves después, desgraciadamente, ¿no? claro.
Y entonces ahí se me juntaron las dos cosas y yo peté, así de claro peté, tuve un catacrack. Hasta tal punto que yo en 3 meses tuve que cerrar el estudio, porque me jugaba la vida, entre comillas. Es que los médicos me dijeron, si sigues así, no sabemos qué te va a pasar. Claro. Entonces lo tuve muy claro, Tú pero muy cuando llegas a ese punto, previamente tu familia o tu pareja en ese momento te había estado diciendo, pues estoy harta de que tu trabajo sea prioritario, o sea, cosas así. sí, bueno, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, era algo como recurrente, pero también es verdad que en ese momento, bueno, era como un momento muy, jolines, con 2 hijos, llevaba como el peso económico de la familia y también era como, bueno, un claro. poco encontrar ese equilibrio a veces es difícil. Yo no lo supe en gestionar ni encontrar, ¿eh? En fin, Bueno, lo hiciste como pudiste, como hacemos generalmente todos, ¿verdad? efectivamente. Sí, 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 sí. Bueno, eso realmente, esa situación acabó en un divorcio claro. y cosas que pasan. ¿Cuáles son tus prioridades ahora? Mira, mis prioridades, a ver, yo con el tiempo, afortunadamente, o bueno, no afortunadamente, la vida me ha llevado a rehacer mi vida familiar. Yo tengo una pareja nueva y tengo una niña de 4 años, pequeñita. Pues claro, mi prioridad es la familia, sin duda. Eh, ¿Cómo hace eso? Pues 10, 20 años mi prioridad era el trabajo y familia a lo mejor sin quererlo, sin ser consciente, a lo mejor estaba en segundo nivel o yo qué sé. Ahora tengo claro que la familia para mí es lo más importante, mis 2 hijos también, tengo 2 hijos de 22 y 18 también, obviamente. Es lo más importante y que la trabajo, claro que tengo que trabajar, pero yo no quiero ya ni ganar mucho dinero, ni ganar premios, ni estresarme mucho, poco sí, lo normal, ni como te he dicho, ni comprarme cochazos, ni cosas de estas. Trabajo, claro, pero bueno, si trabajo lo justito para vivir, y un viaje y tal, yo ya estoy bien, estoy contento. O sea, que tienes el ego muy bajo control. Bueno, lo tengo a veces, yo diría que demasiado bajo. He pasado, pasé de tener un ego muy elevado. Ahora, no, hay días que también me subleva un poco ciertas cosas, ¿no? Porque si estás, por ejemplo, en redes sociales, también dices, claro, ves cosas y, en fin, pero no, que afortunadamente ahora juego otra liga, digamos, ya no juego la Champions, sino estoy en regional. Y estoy a gusto, afortunadamente estoy bien como estoy. Sí. Ya no aspiro, como dices tú, como decíamos antes, pues a ganar la Champions League ni ser el mejor jugador de... No, 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 ahora si juego partidillos y tal, bueno, ya está bien, me lo Sí. paso bien. Sí, sí, joder, afortunadamente la edad te va dando eso, ¿eh? Porque es que si no, es que es, es que es una agonía. Sí, sí. Lo que pasa es que yo pienso, ostras, qué pena que el ser humano no nos se dé cuenta antes de ciertas cosas, ¿no? Y yo por eso hago mentoría y por eso difundo un poco ese mensaje, es decir, atención, que no tiene por qué pasar nada, pero seamos conscientes de que, ostras, en estos trabajos que nos apasionan tanto, que nos volcamos tanto, las emociones ahí tienen un papel bestial y nadie nos enseña a gestionar estas emociones. Cuando, no sé, cuando estudiaste, entiendo que en tu facultad no te lo explicaron, ni yo cuando estudié diseño gráfico tampoco. Me dijeron, venga, los programas que se han de utilizar, cómo se conceptualiza, etcétera. Pero de estos, del ego, del perfeccionismo, de tal, tal, no te explican nada. Y yo No. tengo como ese propósito ahora, es decir, voy a ayudar a quien lo necesite a gestionar esas emociones que están muy presentes en perfiles, sobre todo creativos. Sí, o sea, sí, es verdad que suele ser muy, muy típico en perfiles creativos, sí. Sí, a mí, yo, fíjate, me quedo mucho con lo que has dicho de que se puede ser bueno y se pueden hacer cosas buenas sin estar 19 horas al día enfocado Totalmente. en eso, ¿no? Porque eso tampoco nos ha ayudado nada a toda el imaginario del cine, la literatura, ¿no? Que todos los creativos No. parece que son locos, que, bueno, que meten sustancias, que no, y que viven para eso. Sí, 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 sí. ¿En qué consiste una mentoría contigo? En realidad, la palabra mentoría es como asesoramiento, acompañamiento, mejor dicho, acompañamiento.
pero es la palabra como que se usa y la técnica que yo no la conocía, ¿eh? Me la explicó justamente un mentor. Entonces, Sí, bueno, tú lo que haces es mentoría, no asesoramiento ni acompañamiento. ¿Qué hago yo? Desde mi experiencia vivida en primera persona, más obviamente los conocimientos adquiridos, etcétera, etcétera, lo que hago es ayudar a perfiles creativos, primero, a gestionar mejor ciertas emociones, a mejorar su autoestima, porque muchos perfiles creativos, ¿qué les pasa? Pero ya no solo te hablo te hablo de creativos con puestos de trabajo de mucha responsabilidad. A veces tienen un poco la autoestima baja. Yo les ayudo a que tengan la autoestima en el lugar adecuado. Es que sin tener autoestima, que no ego, ¿eh? Que también sí. ego un poco se ha de tener, claro que sí. De todo se ha de tener un poco, pero no en exceso, Ujú. ¿vale? Intentamos encontrar el propósito, que a veces es más fácil y a veces cuesta más y es un trabajo individual de la persona. Luego hablamos de metodología de trabajo. El método de trabajo es bestial cómo equilibra las emociones, cómo te da sensación de seguridad y de confianza. Cuando trabajas con un buen método, que Sí, sabes en cada momento lo que has de hacer en un proceso creativo, te ayuda mucho a estar estable y equilibrado, porque puedes en cada momento justificar tus decisiones. Eso vale. es algo que en el ámbito creativo cuesta mucho encontrar. Y yo afortunadamente tengo esta forma de trabajar que funciona y te equilibra mucho. Hablamos también del DAFO personal. Es algo que también es muy importante. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Que esto es algo que se utiliza más a nivel empresarial, pero también a nivel personal pienso que es muy interesante conocer tus debilidades, tus fortalezas y reflexionar sobre ello. Como te he dicho, el método, rutinas y hábitos es muy importante, como te comentaba antes, pienso incorporar esos hábitos y rutinas nuevos que favorezcan la creatividad, que te ayuden a desconectar y que te ayuden, es decir, que te des cuenta de que no trabajando 19 horas vas a ser más productivo y te va a salir mejor. Si que a lo mejor trabajando 4 y desconectando 2 ya es suficiente y tienes una vida más sana, más equilibrada, mm, mejor, Sí, más. Ese es un poco el objetivo. Y básicamente trabajamos estos 4 puntos: propósito, DAFO, método y rutinas y hábitos. Y vale, luego todo, reflexiones con ejemplos prácticos, concretos. vale. Has hablado de la autoestima, que es una cosa que es curiosa, ¿no? Porque la gente que funcionamos así, de cara a los demás, damos la sensación de que tenemos mucha autoestima y seguridad. Y yo opino como tú, creo que hay un problema de autoestima importante en estos perfiles. ¿También te metes ahí o cuando trabajas con... Sí, Sí, también hablamos, porque al final de todo, las mentorías lo que pretenden es que la persona, porque cuando alguien recurre, es decir, cuando alguien recurre a mí o a otra mentora o mentor, quien sea, es igual, pero necesita un poco de acompañamiento, de ayuda, es porque ha detectado que le pasa alguna cosa que no funciona, ¿vale? Entonces tiene ganas de solucionarlo. Entonces, al final, este trabajo lo que pretende es que la persona vuelva a sentir bien consigo misma. Y si tú te sientes bien contigo mismo, te sientes bien con lo que haces. Y eso tiene mucho que ver con la autoestima. Claro, todas estas cosas que te he comentado, el análisis del DAFO, del propósito, del método, todo esto lo que pretende es que la persona se sienta más segura creando, vale, diseñando. Entonces, cuando tú te sientes más seguro, sube tu autoestima. Te sientes más seguro, más segura. Es decir, es a base de trabajar estos elementos, estos puntos, que la autoestima sube. No es que hablemos y trabajemos directamente la autoestima, es indirectamente que mejora. vale. ¿Te ha pasado que haya casos en los que empiezas una mentoría y que te das cuenta o se da cuenta la persona que estás mentorizando que hay un problema que va más allá? Te pongo un ejemplo. Yo antes de dejar de consumir
funcionaba de esta forma en el trabajo, trabajaba como un animal, ¿no? Si yo me hubiese puesto en un proceso de mentoría, probablemente la persona que me hubiese ayudado o yo mismo me hubiese dado cuenta que incluso al parar mi comportamiento era disfuncional porque estaban pasando otras cosas, más allá de las sustancias yo no estaba bien. Claro. ¿Pasar esto? ¿Te ha pasado con gente? Sí, algún caso, sí, 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 Eh, sí. Sí, a ver, yo lo que siempre digo es que, a pesar de que yo estudié 3 años de psicología, pero no acabé, ni mucho menos sí, soy psicólogo, yo siempre digo: "Oye, que esto no es una terapia de psicología, no, yo no soy psicólogo, aquí no, las sesiones no son terapéuticas a nivel psicológico". Pero sí que me ha pasado un caso de detectar, sobre todo, problemas de ansiedad muy grandes. Es decir, oye, necesitas asesoramiento más de tipo profesional, psicólogo, incluso psiquiatra, ya no lo sé. Sí, en más de un caso. Sí, sí, sí. Son problemas más de ansiedad, vale. de angustia importante que se ha de tratar. Sí, sí. Claro, claro. La verdad es que me gusta mucho lo que haces, David. Me parece que, joder, que podría ayudar a mucha gente. Yo en mi entorno ya tengo, voy haciéndote preguntas y pienso en gente, ¿sabes? Que me van surgiendo, aparte de mí mismo, como te he comentado, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que sería súper importante que en las carreras o en los estudios, en las formaciones, se implementara este tipo de actividad, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos y ver que se puede ser creativo, se puede ser una persona productiva, se puede tener éxito, pero trabajando de otra forma, ¿no? Totalmente, sí, sí. Mm, Y también un poco mi propósito es romper con esa imagen, que es verdad que históricamente es así, de creador, mm. mala vida, vida desastre, al borracho, no sé, perdón, alcohólico, Sí, se dice, en fin, vaya, tengo un pequeño error. Em, totalmente. Romper con esa imagen, porque Mm, no, habrá casos que sí, pero acaban mal. Ostras, la mayoría exacto, acaban mal. La exacto. mayoría, no digo que todos, pero la mayoría acaban muy mal. Entonces, y además hay estudios, es que no lo digo yo, hay estudios que dicen que, ostras, trabajando 5 horas, mm, haciendo ejercicio, haciendo no sé qué, haciendo es mucho más productivo. Por tanto, ya no lo digo yo, exclusivamente hay estudios científicos que lo demuestran. Y un poco mi batalla es decir, no, eso de la mala vida no, se acabó, eso forma parte del pasado, por favor. Una vida sana ayuda a que tengas la mente más clara, más, eso, que seas más Vale. creativo al final. ¿Qué tiene que hacer una persona que nos esté escuchando y que quiera ponerse en contacto contigo? Pueden pasar por mi web, que es davidcabús.com, por las redes sociales, David, Instagram, LinkedIn, lo que quieran, pero lo más fácil sería por la web. Pueden enviarme un mensaje por mail, pueden si quieren hacer una sesión porque yo hago unas sesiones de 30 minutos de valoración y conocimiento, ¿vale? Que hay en la web un calendario donde se pueden apuntar y demás, para conocerlos y ver si les puedo ayudar, ¿no? Porque hay casos que a veces no puedo ayudaros y en esto soy muy, muy honesto, ¿no? Y yo estaré encantado Vale, si alguien necesita de mi ayuda y le puedo ayudar, claro, estaré vale. encantado, por supuesto. Pues yo dejaré los datos en la cajetilla de YouTube, bueno, Genial. en la descripción, en la cajetilla. Soy un viejo joven total o un viejo directamente. No, no, pues hablas con otro peor. En la descripción dejaré todo para que puedan acceder. David, Vale, vale. ha sido un placer hablar Igualmente, contigo. El, igualmente, igualmente, de verdad. seguiremos en contacto. Genial. Venga, Pues muchas muchísimas gracias. Gracias por todo. Un abrazo. gracias. Chao. Adiós. Nada.